el término sustentabilidad ha emergido como un tema central en la actualidad. Por lo tanto, muchas de las preocupaciones sociales, ambientales y económicas se encuentran insertadas en el mismo concepto y están directa o directamente relacionadas con la tecnología. Estos dos conceptos y el punto donde se encuentran dan forma a nuestro medio ambiente construido y a su transformación. La plática la presenta el arquitecto Eduardo Montoya Reyes, es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Tijuana, máster en sustentabilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña y maestro en desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. En su actividad relacionada con el sector privado, colaboró en el desarrollo de vivienda realizando actividades de proyectos arquitectónicos, inventario de tierra urbanizada y administrador regional de proyectos para Tijuana y Ensenada. En 2010 colaboró con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en el análisis geoespacial para estudio de movilidad y desde 2011 colabora con CEDIO Consultores en consultoría para estudios enfocados al desarrollo urbano. Actualmente su actividad se centra en la docencia como profesor investigador de tiempo completo en el programa educativo de arquitectura y de la maestría en arquitectura y diseño de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es miembro del cuerpo académico Diseño Integral Ambiental, con quienes ha desarrollado diversos proyectos de investigación en temas de sustentabilidad, urbanismo y docencia. Pues, arquitecto, pues bienvenido. Esperamos, contar con pues, su experiencia en este seminario de la maestría en sistemas digitales, en el seminario académico 3. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy compartiendo este tema para las clases de la maestría. En realidad, eh, como comentaban o me hacían referencia ahorita en el resumen, pues el tema que nos toca el día de hoy platicar es la parte de la tecnología y la sustentabilidad, sobre todo enmarcado más en el ámbito de la sustentabilidad como un marco conceptual, como uno de los desarrollos, uno de los conceptos que más se han estado trabajando recientemente como una necesidad obligatoria que tenemos para realizar cambios, ¿no? Ante la situación climática y problemas sociales y económicos que se han desarrollado. Entonces, a partir de esto, pues me gustaría empezar a platicar con ustedes, a ver, sobre, primero empezar a definir, ¿no? La parte del concepto de desarrollo sustentable. Este concepto surge a finales de los 80 y se hace a partir, o surge a partir de un informe desarrollado por la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que como tal, pues se plantea como, o se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las de generaciones futuras o las del futuro para atender sus propias necesidades. Esta situación, pues básicamente nos está llevando o nos está haciendo referencia a que de una forma u otra se reconoce que estamos trabajando con elementos naturales que ya estamos arriesgando la permanencia de nuestras generaciones más adelante, ¿no? Entonces, este camino pues se ha dado a partir de revisar eh, una necesidad de la sustentabilidad como un elemento eh, que surge a partir precisamente de la sociedad industrial o del modelo productivo industrial impulsado por la parte capitalista, ¿no? Que se da prácticamente con el siglo, a finales del siglo XVIII, con un poco el inicio de la revolución industrial, se desarrolla completamente en el XIX y vemos un mayor crecimiento, un crecimiento exponencial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde a final de cuentas se hace un cambio muy fuerte en los sistemas productivos. Entonces,
Para esto, pues primero tenemos que identificar o conocer las diferencias un poco entre ambas sociedades, ¿no? O de dónde surgen o de dónde nos movemos. Por un lado, tenemos previa a este desarrollo industrial, esta sociedad tradicional, normalmente basada en cuestiones orgánicas, que lo podemos considerar como la parte orgánica, en donde pues estos grupos humanos, estas sociedades humanas dispersas en el planeta, pues tenían como base pues el territorio que tenían a su alrededor, ¿no? O sea, dependían directamente sobre las capacidades del territorio y su producción orgánica como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues el trabajo era realizado por personas, por animales domesticados, pero al final de cuentas todo estaba ligado a la capacidad del entorno para su desarrollo. Entonces, es a partir entonces de conocimiento de cómo explotar los recursos naturales respecto a la capacidad calorífica que tienen los eh, combustibles fósiles, en donde se da el brinco y se obtiene entonces esta gran cantidad de energía que ha estado almacenada por mucho tiempo y que la hemos explotado. Entonces, pues básicamente esto sería como un par, estas dos imágenes que les muestro acá, serían como un reflejo de un poco la forma, ¿no?, en la que estamos viviendo. Entonces, a final de cuentas, en esta sociedad industrial basada en cuestiones minerales, cuestiones del medio ambiente respecto a los combustibles fósiles, pues entonces ha estado generando que se rompan constantemente los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, ¿no? Los ciclos del carbono, con un ciclo largo y un ciclo corto. Estamos sacando prácticamente el carbono que se ha estado asentando en la superficie terrestre durante mucho tiempo. Lo hemos estado descomponiendo y lo estamos sacando en la atmósfera, ¿no? Así como hemos interrumpido algunos de los otros ciclos biogeoquímicos. Entonces, básicamente, pues se ha identificado que hay una correlación entre estas actividades industriales recientes y la situación medioambiental en la que nos encontramos. De esta forma, bueno, no podemos dejar aquí pasar un tema de la tecnología como tal. A final de cuentas, podemos considerar que precisamente este brinco que tenemos en nuestras sociedades de paso de orgánicas a industriales, esto nos lleva a precisamente el uso de la tecnología que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces, precisamente, pues es con esta inicio de la máquina de vapor en donde podemos identificar pues un cambio, ¿no? La tecnología la podemos considerar posiblemente a lo mejor un problema o problema. Pues a lo mejor yo creo que tenemos que visualizar las cosas por ambos lados, ¿no? Podemos decir a lo mejor al día de hoy que los problemas ambientales que podemos decir que nos están aquejando en estos momentos, pues de una forma u otra sí que están estrechamente relacionados con el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos siglos, ¿no? Sobre todo en la última, en los últimos 70 años, ¿no? 70, 80 años. Entonces, podemos asociarlo. Sin embargo, tenemos que tener claro también que precisamente esta tecnología es lo que nos ha llevado a tener un aumento de nuestro estándar de vida. Si lo comparamos con las sociedades orgánicas, pues prácticamente estamos sobrepasando la calidad de vida que se tenía en aquellos momentos. También los bienes de confort que tenemos actualmente, pues ni siquiera ninguno de los reyes de las sociedades orgánicas podían tenerlos precisamente. Nos ha ayudado a ampliar nuestra esperanza de vida. Realmente cada vez más estamos con mayores tiempos de vida para nuestra población y se han eliminado enfermedades. Por lo tanto, respecto a estos elementos, pues podemos decir que aquellos problemas que estuvieron aquejando a la humanidad durante muchos milenios, como fueron el hambre, la guerra y de alguna forma u otra incluso hasta la muerte, pues gracias a la tecnología los hemos superado, ¿no? Hoy es más fácil que una persona muera por comer demasiado que realmente por un problema de hambre, de hambruna. Hoy podemos decir que prácticamente tenemos una paz precisamente porque el desarrollo tecnológico
se ha encargado de generar ciertas armas que precisamente si nos vamos a una guerra podría ser catastrófico para la especie. Y pues básicamente nuestra esperanza de vida o estas pestes que se obtuvieron en algunos otros momentos, pues han sido controladas, ¿no? Simplemente en esta situación en la que nos encontramos actualmente, de tema pandémico, pues aunque desafortunadamente tuvimos grandes pérdidas, la cuestión tecnológica pues, nos ayudó a desarrollar vacunas, a tener una respuesta de aplicaciones rápidas y bueno, de controlar de alguna forma rápido esto, ¿no? Entonces, estos grandes problemas que tuvo la humanidad previamente, pues ahora básicamente están resueltos. Sin embargo, no podemos pues dejarla de paso que los efectos negativos y positivos que nos ha traído nuestro avance tecnológico, pues básicamente son caras de una misma moneda, ¿no? Eh, básicamente tenemos eh, estos aspectos en conjunto y aunque unos contrarrestan otros por grandes partes, también nos ha llevado a que este avance tecnológico nos genere de una forma u otra brechas entre diferentes poblaciones, diferentes grupos de países y demás, ¿no? Que también lo hemos visto aún más reforzado en este periodo en donde países ricos pues tuvieron acceso rápidamente o mucho más rápido a las soluciones tecnológicas para la pandemia que otros, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que tener claro que precisamente la tecnología en el aspecto social también nos ha desarrollado inequidades que tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, dentro de estos problemas que podemos a lo mejor identificar dentro de los aspectos tecnológicos, podemos categorizarlos en dos grandes aspectos, ¿ok? Que viene siendo la parte de la industrialización y la urbanización. Y al final de cuentas, todos estos van asociados a una contaminación, o sea, al utilizar una gran cantidad de recursos energéticos fósiles en su mayoría, que han estado haciendo una emisión de gases a la atmósfera y por otro lado, pues la parte de una explotación de los recursos naturales con un sistema básicamente que no tiene límites, ¿no? Entonces, por un lado, la industrialización, pues precisamente nos ha permitido, incluso aplicándose la industrialización a la actividad primaria de la agricultura, pues es la que nos ha permitido la producción de grandes cantidades de alimentos tanto para los locales como para las personas que se encuentran en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, nuestro mercado mundial de alimentos pues está muy desarrollado. Entonces, por un lado tenemos este lado, ¿no? De la industrialización que va desde la parte más básica de lo que estamos comiendo hoy en día en nuestra mesa hasta los elementos más tecnológicos o más complicados, ¿no? De desarrollo más duro. Y por otro lado, esa precisamente industrialización nos ha llevado en otro aspecto a generar una gran cantidad de urbanización en nuestro entorno, de forma que prácticamente en los últimos 70 años las ciudades se han incrementado y no, para el 2050 pues se espera que prácticamente el 85% de la población mundial ya esté viviendo en una zona urbanizada. Entonces, estos dos elementos pues son, a final de cuentas, muestras del desarrollo tecnológico en donde podemos encontrar que pues son reflejo de nuestra sociedad actual, ¿no? A final de cuentas, los procesos de urbanización han consumido una gran cantidad de recursos y aunque de una forma u otra son la estructura que hemos desarrollado como humanos, la estructura más compleja que tenemos, por unos lados es bastante eficiente, es muy eficiente en cuestiones de concentrar recursos, de concentrar infraestructuras, de concentrar bienes para el consumo de la sociedad, pero por otro lado, los territorios de los cuales depende para poder funcionar, pues son bastante grandes e incluso ya de alguna forma u otra están afectando de forma sistémica a diversos entornos y medio ambiente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, a final de cuentas tenemos estos problemas.
de una forma u otra, nuestro marco temporal respecto a a cómo hemos llegado precisamente a 1987 para definir la cuestión de desarrollo sustentable a partir del reporte de nuestro futuro común, pues básicamente lo podemos rastrear más o menos a los inicios del siglo XVIII a través de Malthus, de precisamente uno de los primeros, bueno, en este caso, estudiosos que se empieza a cuestionar el crecimiento de las ciudades, en este caso la cuestión de París y de su zona, de su zona que alimenta a la ciudad, en donde identifica que por el crecimiento que se empieza a tener en ese momento de la ciudad, pues entonces los recursos que se tienen a la mano cerca pues pueden ser cada vez menores para mantenerla, ¿no? Entonces es aquí donde empezamos a identificar esta preocupación por los límites. Sin embargo, todavía aquí estamos en este cambio entre la transición entre una sociedad orgánica a una sociedad industrial. Ya a final de cuentas, en el siglo XIX, con todos los elementos o los beneficios que identificamos de esta revolución industrial, pues se dan una primera explotación masiva de los recursos naturales, se van a generar, se explota mayormente el comercio y entonces, a final de cuentas, este símbolo de la industria que es la chimenea, pues es el ejemplo de, a final de cuentas, de lo que está pasando, ¿no? La generación de contaminantes, la generación de, de romper los ciclos bioquímicos, ¿no? Es así que, más o menos dando un brinco después de la Segunda Guerra Mundial, a la década de los 70, pues se da la aparición del Club de Roma, que es una organización de científicos, de políticos, de gente o de activistas interesados en las cuestiones de la conservación ambiental. Y a partir de ellos son los primeros que ya en épocas recientes pues empiezan a plantearnos la problemática de nuestras actividades de producción, ¿no? De tal forma que en 1972 pues se publica uno de los primeros libros salidos a partir de esta organización, que son los límites del crecimiento. En esta parte, precisamente en los límites del crecimiento, nos muestran que estamos de una forma u otra en un mundo finito, estamos en un gran ecosistema que a final de cuentas tiene límites y que contrarios a la parte del paradigma del capitalismo, en donde se puede tener un desarrollo infinito, pues básicamente lo que nos dicen es que tenemos un medio ambiente que es el que sustenta ese desarrollo, que tiene límites. También un poco más adelante se empieza a hablar precisamente sobre conceptos como estos de small is beautiful, que pequeño es bueno, y desde un aspecto económico también plantearse que no es necesario un crecimiento muy descontrolado, ¿no? Más adelante, en los 80s, inicio de los 80s, pues se crea la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que también empieza a trabajar sobre esto, de tal forma que ya en los principios, en el 83, lo retoma la ONU y se genera precisamente la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es la encargada o a la que se le plantea el desarrollo de de este reporte en donde se acuña el concepto de desarrollo sustentable. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, entonces, aunque lo definimos ya como ese que permite satisfacer nuestras necesidades presentes sin afectar la capacidad de satisfacer las propias de las generaciones futuras, podemos encontrar un poco que tiene algunos elementos un poco contradictorios o de ambigüedad. Como les comentaba previamente, pues al final de cuentas, el tomar el concepto o el desarrollo del concepto por parte de Naciones Unidas, surgen algunos cambios, empiezan a lo mejor primero en los 70s a hablar sobre este tema como ecodesarrollo, no figura muy bien este concepto, o no permea muy bien el concepto en las esferas políticas, en las partes económicas, y el concepto de desarrollo sustentable es uno que es más apropiado y que se toma de mejor forma, porque de alguna manera u otra, si hacemos un poco un análisis de las palabras, pues podemos encontrar que la parte de desarrollo se enfoca más hacia la parte económica, ¿ok? Que satisface de alguna forma u otra el aspecto de la economía, de nuestro paradigma
de producción, la parte capitalista. Y por otro lado, con el tema de sustentabilidad, pues se hace referencia a la parte del medio ambiente, ¿no? A la parte conservacionista, a la parte que nos busca mantener la naturaleza o el entorno que nos da sustento. Entonces es así que, por un lado, la parte de desarrollo nos permite todavía seguir hablando de un cambio de una situación o una condición en donde economías que a lo mejor de países que no han alcanzado la misma, la misma cantidad de desarrollo económico que los países del primer mundo, pues tienen o plantean que tienen derecho. Por otro lado, también cuando hablamos de la parte sustentable, nos permite hablar de una capacidad de mantenimiento del sistema ambiental que nos soporta. Entonces, de alguna forma u otra, es por esto que el concepto pues va permeando. Sin embargo, de alguna forma u otra podemos a lo mejor considerarlo que puede ser un poco paradójico porque de alguna forma es como un mantenimiento del cambio. Nos va planteando aspectos que a lo mejor se contraponen un poco. Sin embargo, podemos hablar a lo mejor un poco más, discutir más sobre la cuestión de sustentabilidad. Hay varias ramas que se pueden definir ya como un marco teórico conceptual, pero a final de cuentas, bueno, este concepto en términos generales es el que más se ha dado, ¿no? Después de esto, bueno, después de los 80, aunque se han tenido muchas participaciones y muchas cumbres sobre cambios climáticos, como la de Río de Janeiro, la de París, en un par de ocasiones, incluso en México también hemos tenido algunas COPs, algunas conferencias de las partes. De una forma u otra, el avance ha sido lento, ¿no? Para el 2000 se había planteado originalmente los objetivos del milenio, en donde se desarrollaban una cantidad de objetivos que buscaban o buscan precisamente la parte de lograr el desarrollo sustentable. Sin embargo, se tenía como límite por ahí 2015, no se cumplieron esa parte, pero se modificaron a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, pues estamos hablando de 17 eh, objetivos que de una forma u otra nos llevan a lograr la parte de la sustentabilidad, conceptualizado como esta gran meta que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, en la parte sustentable, que tradicionalmente estamos hablando de un aspecto económico, o una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión medioambiental, en donde el equilibrio de las tres nos podrían llevar a este tipo de desarrollo. Es por eso que en estos 17 objetivos, pues vamos a encontrar de una forma u otra representadas estas tres dinámicas. Con un objetivo número uno, que es la cuestión de la pobreza, poner fin a la pobreza, esa desigualdad social, hambre cero, que aunque bien hablaba que hay cuestiones de una gran producción de alimentos, aún por esta desigualdad que tenemos social, pues aunque hay una gran cantidad de producción, esa producción no se encuentra bien distribuida. Estamos hablando de la salud y del bienestar, de la educación de calidad, igualdad de género, de cuestiones de agua, limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, que es donde nos podría pegar un poco la parte de la tecnología en lo que estamos hablando, reducción de las desigualdades, universidades y comunidades sustentables, producción y consumo responsables, que esto a final de cuentas es uno de los puntos que también la tecnología tiene un gran impacto, la acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, de una forma u otra, con estos aspectos, pues la parte de Naciones Unidas se está haciendo o genera un marco de acción que se va bajando a cada uno de sus países miembros y que incluso lo retoman dentro de sus planes de desarrollo y de una forma u otra, al día de hoy, pues estamos simplemente en la academia muchas veces dentro de los productos o de los proyectos que trabajamos, pues muchas veces las convocatorias hacen precisamente un reconocimiento a que se diga a cuáles de estos objetivos del desarrollo sustentable esas acciones le están pegando. Entonces, bueno, tenemos que leer un poco más sobre el concepto como tal de sustentabilidad. Vamos a plantearlo, o me gustaría plantearles este punto desde un punto de vista sistémico. Como tal,
podemos identificar que si nos vamos con la parte dura de lo del desarrollo sustentable y la parte conservacionista de esto, pues podemos identificar que, de acuerdo a la IUPIN, puede ser la sustentabilidad o sostenibilidad sería un atributo de los sistemas abiertos, ¿no? A interacciones con su mundo externo. Como tal, es la preservación dinámica de la identidad esencial del sistema, ¿ok? En medio de cambios permanentes. De una forma u otra, la conservación no significa que las cosas deben de quedarse tal cual, estáticas. Sin embargo, lo que sí se busca desde esta visión en donde se considera que todo lo que está en el mundo está interconectado, lo que se busca es preservar la identidad esencial, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Por otro lado, tendríamos la cuestión de otro concepto de sostenibilidad débil, que está formulada más desde la parte de la economía estándar. La economía estándar, en donde hablamos de las cuestiones del capitalismo, en donde prácticamente lo que se busca es la creación de riqueza, ¿no? Entonces, al día de hoy podemos ver elementos como eh, eco-friendly, planet-friendly, productos verdes, que de alguna forma u otra, de todos modos, plantean lo mismo, la situación normal, simplemente dándole un pequeño twist a la forma en la que se vende o se presenta, ¿no? Eh, de este lado, entonces tenemos otra forma de plantearla como sostenibilidad fuerte, en donde si pensamos la cuestión de la permanencia del sistema, esta está basada a partir de la cuestión de la termodinámica, ¿no? De una cuestión de termodinámica considerada como la economía de la física, o sea, considerando el planeta como este elemento o como este sistema abierto a la energía, pero cerrado al intercambio material. Entonces, pues básicamente la termodinámica sería el flujo de esa energía por los diferentes procesos en la Tierra. Y también la sostenibilidad fuerte, pues se basa en la parte de la ecología, considerando que hay una economía de la naturaleza, que la naturaleza tiene sus ritmos, que tiene precisamente, o se ha adaptado, ha generado estos procesos con base a precisamente la parte termodinámica o de la energía que recibe, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta visión muy fuerte de la sostenibilidad, podemos indicarla o lo podemos ver como buscar que las cuestiones de la economía del hombre se inserte en los ecosistemas, cambiando el paradigma que tenemos actualmente en donde nuestros ecosistemas son estos elementos bancos de materiales, de precisamente recursos naturales que nos permiten simplemente crecer como si fueran infinitos, ¿no? Entonces, buscamos que se busca por la parte de la sustentabilidad fuerte, que básicamente los procesos de las cuestiones monetarias pues tomen en cuenta precisamente la cuestión termodinámica y la ecológica. Podemos hablar de diferentes formas de la sostenibilidad, pues, podemos hablar de que hay sostenibilidad local, sostenibilidad parcial, que podrían ser a lo mejor asociados a un territorio, a una parte del territorio o a una parte de un proceso, y que a lo mejor también a final de cuentas, cada una de estas acciones nos pueden llevar a la sostenibilidad global. Eh, Considerando estos elementos de fuentes, pues podemos plantearnos que vayamos a encontrar un par de discrepancias en la parte conceptual, ¿no? Ahorita he estado utilizando indistintamente el concepto sustentabilidad, sostenibilidad, como si fueran una sola palabra. Por un lado, en la parte de España y Sudamérica es más utilizado el concepto de sostenibilidad, y en la parte de México, por la influencia americana y demás, como que se toma el concepto de sustentabilidad. Sin embargo, ya si nos metemos con teóricos, posiblemente el término de sustentabilidad toma más o hace más referencia a esta parte que nos habla Norton de una sostenibilidad fuerte, que toma en cuenta la parte del medio ambiente. Y la sostenibilidad, podemos decirlo que podría quedarse más en la parte de la cuestión económica, ¿no? Entonces, nada más para hacer un poco de diferenciación entre estos conceptos. Pero bueno, al final de cuentas, estamos hablando de esta cuestión de un nuevo paradigma, y posiblemente podemos plantearlo como un mito moderno, ¿no?
este desarrollo sostenible nos está planteando un objetivo que es un poco indefinible e inalcanzable, porque si hablamos de que tenemos que mantener estas características de nuestro entorno, de nuestro sistema, sin que sufra un fuerte cambio, en realidad todavía al día de hoy tenemos algunos puntos en donde no conocemos precisamente estas características y cómo están, ¿no? Entonces también, de alguna forma u otra, este concepto lo podemos hacer una analogía como una estrella la cual estamos siguiendo, pero posiblemente no la vayamos a alcanzar, en el sentido que simplemente, perdón, nos permite dar una dirección a nuestras acciones, pero bueno, a lo mejor no vamos a tener como tal una llegada real a este punto, ¿no? Eh, pero bueno, a final de cuentas, aunque posiblemente estamos conscientes de que es difícil o no tenemos una meta, un punto de llegada claro, sí tenemos que tener muy dentro de nosotros que finalmente esta cuestión del desarrollo sustentable, la sostenibilidad, ya sea fuerte, débil, sustentabilidad o sostenibilidad, de una forma u otra nos indica un descontento con el estado actual de las cosas y que al final de cuentas tenemos que tener una modificación en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, en donde tenemos que luchar para lograr algo mejor, ¿no? Porque al final de cuentas pues, estamos deteriorando fuertemente nuestro medio ambiente y eso nos lleva constantemente cambios directamente a nosotros como sociedad. Entonces, a final de cuentas, es ese cambio el que tenemos que estar planteándonos, ¿no? Les estaba comentando, a final de cuentas, de esta cuestión es de un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, que precisamente a lo mejor es complicado, del cual lo vamos a llegar, pues primero tenemos que hacer un cambio de nuestra visión de la Tierra, ¿no? De nuestro planeta. Tenemos que identificar como un sistema que está compuesto por millones, grandes cantidades de elementos y que tiene una relación entre ellos. El cambio que habría que hacer como una parte tendiendo hacia la sostenibilidad fuerte es que debemos de pensar que a final de cuentas la cuestión ambiental es aquella que nos da sustento a la parte social y económica que se planteaban como iguales, sin embargo, como tal no lo son, porque a final de cuentas la parte ambiental puede subsistir o va a subsistir sin ninguna de estos otros dos elementos, de lo social y lo económico, y se debe agregar una cuestión, un tercer actor, que sería la parte institucional, que podemos llevarnos a la parte de la política y demás, considerando que esta parte institucional es la que regula las relaciones entre la parte social, lo económico y el mejor aprovechamiento de las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, este sería como un primer cambio que tenemos que hacer. También tenemos que considerar hacer un cambio en nuestro sistema de producción, que este sistema de producción tienda a hacer un cierre de ciclos. Como tal, ahora nuestro sistema de producción capitalista es un sistema lineal en donde tenemos entradas y salidas del proceso. Sin embargo, las salidas son poco utilizables o no se generan como residuos, no se cambian o no entran en la producción de otros aspectos, ¿no? Algo diferente a lo que sucede en la tierra, en la parte ambiental, en donde todo lo que es residuo de alguno de los procesos se convierte en entrada de algo más. Es así que por lo menos tendría que buscarse el cierre de ciclos materiales, de ciclos del agua y de buscar también cierre de ciclos en cuanto a energía o un mejor aprovechamiento de energía mientras esta se va degradando. Entonces, de esta forma, pues es aquí precisamente en buscar el cierre de ciclos en donde podemos tener la forma de trabajar, ¿no? De la tecnología. Entonces, como otro punto, como otro nuevo paradigma, sería identificar que a final de cuentas estamos en una sociedad de conocimiento en donde precisamente este conocimiento, esta tecnología que estamos buscando, la cual nos va a permitir crear innovaciones. ¿Ok? Si la tecnología nos ha llevado de alguna forma u otra a la situación en la que estamos, también muchas de las cuestiones podemos decir, podemos considerar que puede ser la tecnología quien nos pueda apoyar a mejorar las situaciones, ¿no? Entonces, pues precisamente son las innovaciones las que tenemos que buscar de manera que tengamos una generación de nuevas tecnologías que estamos considerando y ya estamos en una parte de un mundo globalizado y que tenemos que aprovechar la cuestión de la informática, ¿no? De una forma u otra,
te comentan que lo que son a final de cuentas los algoritmos, si todo lo podemos reducir o lo podemos abstraer a una parte del algoritmo, pues entonces es estas órdenes o estas situaciones las que nos pueden ayudar a resolver parte de estos problemas. Pero bueno, a final de cuentas, pues cómo vamos a estimular precisamente la innovación tecnológica para irnos hacia este lado, ¿no? Tenemos, claro, una parte de una industrialización de la economía, que sabemos que tenemos generación de nuevos conocimientos. Estamos precisamente ahora en la parte en donde el conocimiento es poder, es lo que nos permite mejorar las cosas. El conocimiento es más valioso ahora que precisamente algunos bienes. Y bueno, esas partes son las que nos va a llevar a hacer algunos cambios, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer a final de cuentas? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, si tenemos o buscamos la premisa del desarrollo sustentable, primero que nada tenemos que aceptar los aspectos negativos que tiene la tecnología. Tenemos que ser conscientes de que la tecnología, aunque nos ha traído a esta situación en donde hemos superado fuertemente los grandes problemas que aquejaron a la humanidad durante siglos y milenios, entonces también tenemos que ser capaces de aceptar que ha habido efectos negativos y que estamos ahorita en esta situación precisamente por la tecnología. Por otro lado, tenemos que identificar que hay un potencial de resolución en donde de una forma u otra nos permiten identificar en dónde estamos y cuáles pueden ser estos aspectos de mejora, ¿no? Tenemos que buscar las nuevas tecnologías ambientales, ¿ok? En donde sabemos que estas tecnologías nos van a tratar de ayudar a solucionar la problemática que ya tenemos, pero también al generar estas nuevas tecnologías, nueva innovación, tenemos que estar muy abiertos a saber que vamos a crear nuevos agentes negativos. Así como la tecnología que tenemos en el pasado nos ha traído esta situación como aspectos negativos, bueno, al final de cuentas, cualquier innovación, nueva tecnología o desarrollo tecnológico que se haga a partir de ahora, pues también tendrá de una forma u otra agentes negativos que tendremos que estar siendo conscientes de ellos. Pero bueno, ya ahora también tenemos que identificar que de una forma u otra, a esta tecnología pues, posiblemente la debemos de encontrar ya como un elemento de sistemas sociotecnológicos, en donde así como en el paradigma que les comentaba hace un momento de la parte institucional, se encarga de mediar la relación entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, podemos ver o podríamos posiblemente hasta elevarlo a un punto de vista en donde ya la tecnología podría pasar a otra dimensión más dentro del término de sustentabilidad como este elemento mediador entre el ser humano y el medio ambiente. Entonces, no podemos entender ciertos impactos de la humanidad sin incorporar la tecnología, porque también a final de cuentas es la que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué requerimos hacer para precisamente hablar de innovación? Uno de las bases fundamentales de la sustentabilidad es la transdisciplinaridad, la multi-intertransdisciplinaridad de esto, ¿no? Al final de cuentas, todas estas asociaciones, todos estos elementos que se fueron dando al inicio en los 70s, 80s y que nos ayudaron a determinar la problemática actual en la que estamos, han sido estudios o han sido acciones realizadas por grupos que son transdisciplinarios, ¿no? Ahorita la complejidad que tienen nuestros problemas no nos podemos quedar simplemente con un enfoque cerrado, no tiene que ser integral y transdisciplinario, de forma que pues vayan ligando a la investigación básica, a la cuestión de la innovación, al desarrollo, a validar esta tecnología y sobre todo pues que se vayan verificando estas acciones y que se vayan adaptando por actores sociales relevantes, ¿no? Es así que estos puntos de enfoques es bien importante que los identifiquemos, ¿no? Como tal, para el cambio en la parte de innovación podemos identificar cuatro posibles cambios, ¿no? Normalmente, nuestro primero, en la parte de innovación, podemos identificar la parte de mejora. Simplemente con la tecnología generamos mejoras a los procesos que estamos desarrollando.
Esto es más que nada, podemos identificarlo como la eficiencia. Muchas de las cosas en donde nos estamos quedando son en mejorar la eficiencia, eficiencia energética, eficiencia en el uso de los materiales, eficiencia, ¿no? Entonces, son pequeños cambios que, ojo, es muy importante identificar. Aunque a lo mejor el cambio o la mejora no es grande, siempre es mejor tener una pequeña mejora que multiplicado por la cantidad de procesos o por la cantidad de productos generados o demás, pues siempre va a tener algún tipo de impacto, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, estos cambios es el más básico. Después podemos estar hablando del rediseño. Es aquí donde posiblemente tendríamos que estar viendo nuevas formas de cómo hacer las cosas que siempre hemos hecho, ¿ok? A lo mejor la parte de un vehículo eléctrico simplemente es una mejora a la situación del carro actual. Sin embargo, pues ya tenemos que estar pensando en un rediseño posiblemente de la forma en la que nos movemos, ¿no? Después de esto sería trabajar nuevos conceptos que ya vayan más allá del rediseño, buscando siempre una innovación en el sistema. ¿En qué sentido podría ser esto? Bueno, realmente ya cuando hacemos un cambio en la parte del sistema donde nos estamos moviendo, pues entonces realmente es aquí donde vamos a llevar una innovación mayor, ¿no? Posiblemente si sigo con el ejemplo del vehículo, pues un rediseño que es el vehículo tradicional, nada más cambiando el, el energético que lo mueve, pues nos haría simplemente mantenernos en las mismas problemáticas en la parte urbana que van asociados a las realidades, al congestionamiento, a la calidad de vida de las personas que están dentro de eso, ¿no? Con nuevos conceptos, pues podríamos tener otros sistemas de transportes o posiblemente los BRTs, en donde se utiliza de alguna forma u otra el cambio de utilizar un par de sistemas, un híbrido entre un par de sistemas, como serían los sistemas de metro, que son métodos de producir, y tratamos o jalamos lo que vendría siendo un rediseño de estos vagones de tren, de un suburban, de un subway, de un metro para subirlos a la superficie y que funcionen de forma más económica, ¿no? Entonces vamos trayendo nuevos conceptos como este de Bus Rapid Transit System. Y sin embargo, tenemos otros sistemas de innovación que a lo mejor aquí nos podríamos ir con el otro este proyecto que traían por ahí de Hyperloop, en donde pues puede trabajar a través de tubos a vacío que pueden conectarnos en diferentes ciudades para movernos en forma más rápida sin tener que utilizar a lo mejor necesariamente un avión y demás. Sin embargo, entonces tenemos un problema de movilidad, entonces podemos irlo buscando que realmente hagamos innovaciones en el sistema. Es al final de cuentas donde deberíamos de estar destinando las cosas, ¿no? Finalmente, bueno, un poco cuando hablamos de cuestiones de ecotecnologías, ya de aplicar tecnologías hacia la parte de sustentabilidad, pues la podemos llamar como estas innovaciones ecotecnológicas, en donde pues se convierten en unos motores de transformación ambiental y socioecológica que de alguna forma u otra pues deben de estar en conjunto con las capacidades científicas y técnicas, ¿no? Entonces por acá, podemos encontrar la parte de tecnología aplicada en cualquier parte de nuestros procesos. A final de cuentas, que me regreso un poco, todos hacemos diseño, ya sea desde a lo mejor una perspectiva de una carrera o de una área de diseño como tal. Sin embargo, pues en cualquier parte de la persona, simplemente con acomodar algo sobre un escritorio, hay una forma de diseño, ¿no? Entonces, de una forma u otra, pues para el desarrollo sustentable, cualquier modificación que vaya siguiendo esa gran meta, pues nos va a ayudar, ¿no? Como tal, tenemos, por ejemplo, algunas de las metas, pues la cuestión de la eficiencia en el uso del agua. De alguna forma u otra, este es uno de nuestros talones de Aquiles que en algún momento se va a convertir, o ya es una problemática, de hecho aquí en la región ya es una problemática fuerte. Entonces, por ejemplo, herramientas, normalmente mucho de lo que estamos viendo es que para poder desarrollar o para poder buscar alcanzar el desarrollo sustentable, una de las primeras cosas que tenemos que ver es la forma de cómo medir en dónde estamos, para después cualquier otra de las acciones que se puedan hacer, identificar o tratar de predecir las cosas.
Entonces, aquí encontraremos algunas metas, más o menos subrayándoles por acá en los ejemplos de herramientas tecnológicas, pues marcaba el punto de modelación, ¿no? Hay muchas cosas en donde se requiere predecir, software especializado que nos puede ayudar a predecir, ¿ok? Software de apoyo, sistemas, hacer mejoras en los sistemas de producción, cambiar los sistemas, innovar en los sistemas e incluso crear sistemas nuevos, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos buscando. Otro punto es la parte de la eficiencia de uso y reciclaje de energía. Entonces, pues aquí en esta parte requerimos de elementos como dispositivos de mediciones, de software, de apoyo y demás, ¿no? Hay uno de los elementos más fuertes en donde, perdón, en donde como cambio de concepto se está dando la cuestión del concepto de economía circular, en donde a final de cuentas, precisamente con esta cuestión de nuestro sistema lineal de producción, pues lo que se busca es que cualquier residuo dentro de los sistemas productivos se vuelvan a reincorporar, ¿no? Entonces, dentro de la economía circular, pues igual hay que hacer un cambio o un diseño de sistemas de producción local, uso eficiente, reciclajes, análisis de ciclo de vida, que es una de las herramientas más usadas para precisamente hallar áreas de oportunidad en donde pueda hacerse que nuestras producciones se mantengan más tiempo, ¿no? Utilizándose y que ese uso pues sea el más eficiente que se pueda. Entonces, de alguna forma u otra, estos elementos de tecnologías, pues básicamente coinciden en que buscamos eficiencia, buscamos medición, buscamos modelación y cambio en los sistemas, o rediseño o cambio en los sistemas. Entonces, básicamente con esto sería, creo que más o menos estamos en tiempo. Esto sería lo que quería comentarles. Les agradezco mucho y estoy aquí abierto a sus preguntas. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Habrá algunas preguntas por parte de los estudiantes? Sí, adelante, Diana, por favor. Ok, creo que, bueno, si ven el chat, hay algo aquí, ¿no? Dice, ¿crees que la sobrepoblación afecte de alguna manera la tecnología sustentable? Ok, bueno, sobre el tema de la sobrepoblación, de alguna forma u otra, hasta ahorita precisamente la cuestión de la sobrepoblación es un reflejo de nuestra capacidad tecnológica. En ese momento tenemos esta cantidad de población porque precisamente la tecnología nos ha permitido alargar nuestra esperanza de vida, nuestra calidad de vida es mayor, las enfermedades son cada vez más controlables y de alguna forma u otra, pues también la cuestión de guerras han sido, y aunque aún las tenemos, son mucho menores los efectos que en las sociedades orgánicas que les comentaba al inicio. Entonces, como tal, no considero que sea una afectación, más bien creo que la sobrepoblación es precisamente una consecuencia de como tal. Entonces, si hablamos de las cuestiones de tecnología sustentable, en donde estaríamos buscando precisamente esta modelación, este rediseño de los sistemas y demás, pues precisamente creo que la tecnología debería de tender a mantener nuestra capacidad actual y buscar que se mantengan los recursos, la naturaleza, para que precisamente esa cantidad de población pueda mantenerse más adelante, ¿no? Entonces yo creo que como tal no creo que sea una afectación directa, más bien la tecnología que tienda hacia la parte sustentable, pues buscaría lograr eso, ¿no? En todo caso, más bien la tecnología debería de buscar mantener o reducir la cantidad de población sin que sea a partir de una catástrofe, de una gran problemática, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. ¿Habrá alguna otra pregunta de los muchachos, de los estudiantes? Mientras se anima, maestro, me agradó mucho su plática, ¿no? Y en, digamos, en Gracias. tiempo reciente, pues nos ha llegado
digamos, mucha información hacia la parte sostenible, hacia la parte sustentable. Y de alguna manera nosotros aquí en el seminario, pues lo hemos, digamos, esta dinámica, tanto el semestre anterior como el de esta ocasión, pues lo enfocamos a la combinación, ¿no? La tecnología y la sostenibilidad. Pero mi comentario, o un poco reflexión hacia usted, es que todavía como sociedad estamos muy lejos, ¿no? O sea, hasta algo básico como la parte de reciclaje, pues como que no estamos todos habituados, lo hacemos a veces sí, a veces no, o ves los botes digamos, de residuos separados y tú como ciudadano pues depositas en el color que va, pero después lo vuelven a juntar, ¿no? No sé qué nos pueda dar ese tipo de comentarios. Sí, creo que, bueno, ahí tengo una opinión un poco encontrada con lo que se está haciendo y lo que nos venden de lo que se está haciendo, con lo que posiblemente sería lo ideal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Sí, creo que todos desde pequeños nos hemos estado escuchando la parte del reciclaje, ¿no? Y bueno, importante reciclar, separar la basura, hacer nuestra tarea, ¿no? Para que más adelante se pueda, para cuidar el medio ambiente, ¿no? O recientemente el tema de los popotes y las tortugas y pensando, y hubo un cambio fuerte, ¿no? Este, y de una forma u otra, creo que, o la opinión encontrada que tengo, es que eh, el sistema, el sistema general a un nivel mayor, macro, nos condiciona a que nosotros como consumidores finales somos los responsables de eso. Sin embargo, el mayor problema sería la producción como tal. O sea, de una forma nos han condicionado a que somos de alguna forma u otra como los malos por no hacerlo. Sin embargo, los elementos hacia arriba, si vamos a esta parte de la economía circular o el análisis de ciclo de vida, podemos decir, claro, a ver, a lo mejor yo dejo de tirar este papel en el lugar correcto o lo van a revolver. Sin embargo, este papel, este envoltorio o se pudo haber evitado. O sea, ¿por qué tiene que generarse ese residuo, no? Entonces, al final de cuentas, los sistemas productivos pues están mal funcionando ya por tiempo y entonces de alguna forma u otra esa linealidad que tienen, pues nosotros somos el último eslabón en la cadena, ¿no? Entonces, ese impacto a lo mejor de la basura, del contenedor, del bote, pues puede ser a lo mejor mínimo comparado si sumamos toda la mochila de impactos ambientales que tuvo X producto durante su producción, ¿no? Y luego sobre su ciclo de vida, sobre el uso y demás. Entonces, aunque sí, como decía un poco en la presentación, si estos cambios son pequeños rediseños, una pequeña mejora y nos ayuda a lograr un pequeño cambio y multiplicado por muchas veces vamos a tener un cambio, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, precisamente por eso la parte de la innovación del cambio en el sistema es como lo más importante porque a final de cuentas estamos haciendo como pequeños puntos que a lo mejor no son tan trascendentes en el resto del proceso. Entonces, claro, sí hay que ver la parte de reciclar, pero a lo mejor lo primero que podríamos hacer es pues pensar en no consumir. Y si consumo, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que dure la mayor cantidad de ese producto en funcionamiento? Y después pensar, bueno, cuando lo voy a dejar de hacer, lo puedo meter otra vez a que alguien más lo siga usando cuando yo no lo necesito, que sería lo ideal, tratando de mantenerlo el mayor tiempo posible fuera de un residuo, ¿no? E incluso cuando se convierte en un residuo, lo podríamos a lo mejor nosotros mismos aprovechar en diferentes formas. Y es así que es un poco esa idea, ¿no? Entonces, por ahí hay otro economista, uno de los primeros que habla de la ecología, de la economía ecológica, en donde precisamente dice, bueno, tenemos ciertos actores en la sociedad que se encargan de, como en un medio ambiente natural, de degradar las cosas, ¿no? Que en ese caso podemos decir, a lo mejor las personas que están en pobreza extrema, que están recopilando todo eso que dejamos de reciclar nosotros, o están dando de segundos, terceros, cuartos usos a cosas que a lo mejor ni siquiera estaban diseñadas para lograr o satisfacer una necesidad, pues simplemente por la necesidad económica, pues son ellos los que de una forma inconsciente, pues se encargan de alargar esos procesos y de degradar estos residuos más adelante, ¿no? Entonces, bueno,
Por eso decía que yo creo que más bien la cuestión es el cambio en el sistema, pero de origen, de la parte más atrás. Ok, sí, de hecho se me vino a la mente esto de se pudo haber evitado el tema, por ejemplo, de las botellas, ¿no? Que antes eran de cristal y de alguna manera había ahí un reuso y de repente todo plástico, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ahí, bueno, de hecho ahorita ya últimamente he visto algunos anuncios que otra vez Coca-Cola, ¿no? Empieza a meter esos anuncios como de sí, vamos a cuidar el planeta, vamos a generarlo, cuando es una de las empresas que mayor cantidad de residuos genera, precisamente por esta dinámica de que en algún momento en los 90, si mal no recuerdo, se dio este cambio, pues precisamente para ellos era económicamente mejor trabajar o dar una botella de un solo uso, porque entonces ya no tenían que hacerse cargo de toda la logística de recoger, de limpiar, de esterilizar y de meter otra vez esa botella al producto, ¿no? Al final de cuentas, lo que hicieron fue externalizar ese gasto y bueno, entonces los responsables ahora somos nosotros por no reciclar el producto, ¿no? Bueno, no reciclar el producto, no, por no reciclar el envase donde venía el producto. Entonces, pues hay que estar consciente nada más a lo mejor de esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Alguna otra participación de los asistentes o del maestro María Montoya? Yo tengo una pregunta, bueno, sí, es una pregunta, comentario, pues. Sí, adelante, Miguel. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las técnicas o prácticas que más se adaptan a la sociedad? Por ejemplo, hay actividades que interactúan de una manera distinta con la naturaleza humana, ¿no? Con la sociedad. Pero em, me parece que en Australia hay formas de que uno puede pagar, por ejemplo, su transporte mediante botellas de plástico. Ajá, Pero aquí incluso he visto canastos ajá, como para echar los plásticos, ¿no? Que le ponen una ujú, tipo canastita. ujú. Pero me imagino que hay algún tipo de investigación en donde analizan la sociedad de una manera psicológica como para poder adaptar ese tipo de técnicas más al tipo de sociedad. Y en este caso de México, ¿cuál considera usted que han sido las mejores prácticas o las que mejores se adaptan, digamos? Ok, bien, si te entiendo en el comentario, básicamente lo que estamos hablando sería, no sé si a lo mejor, no sé si los llamaría técnicas, serían como estrategias para fomentar de alguna forma u otra la reducción de los impactos de los residuos, ¿sí? Entonces, hay que considerar que hay como un par de vertientes, ¿no? Podemos verlo. Es cierto, por cuestiones sociales, hay países en donde tienen una regulación muy estricta en el tema de residuos. Nos podemos ir a la parte de Suiza, en donde cada una de las bolsas que recogen está asignada con un código de barras, en donde saben que si pusiste algo en la bolsa que era incorrecta, en el bote que era incorrecto, hay forma de rastrearte para tener ese control. Pero bueno, al final de cuentas es una sociedad pequeña, una sociedad que se puede manejar y al final de cuentas culturalmente lo aceptan. En los países nórdicos también, la parte de Dinamarca, si mal no recuerdo, hay una legislación en donde es forzoso que tienes que regresar y llevar tus botellas de plástico, las de los envases, para que se reciclen en los supermercados y te dan el dinero, ¿no? California tenemos, si checan ahí las latas o algo que tengamos de otro lado, esta lata vale 5 centavos cuando la llevas al puesto de reciclaje, ¿no? Para fomentar esa parte del proceso. Entonces, en cuanto al tema social, eh, pues de una forma u otra, eh, sí que han estudiado el cómo se puede fomentar esta reducción de residuos o recuperación de residuos, mejor dicho, eh, y se identifican que de alguna forma u otra, los países donde tienen legislaciones más estrictas al respecto es donde se llevan a cabo. No lo hacemos en términos generales, posiblemente en la entrada o la mayoría de la gente no lo hace con una motivación medioambiental. De una forma u otra, si hay una recompensa, entonces, si hay una recompensa es de menor impacto, si hay un castigo es de mayor impacto. Entonces, normalmente
las legislaciones que de alguna forma u otra castigan, por poner entre comillas, o condenan esas prácticas son las que tienen mejores resultados, ¿no? Se me viene a la mente el caso Singapur. El tema de Singapur, creo que ni siquiera puedes mascar chicle porque es un producto que se convierte en residuo y era un problema para el tratamiento de esto. Entonces simplemente pues se puso una ley donde no hay se hace o se aplica bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, como naturaleza humana, estamos más propensos a evitar el castigo que a hacerlo de primera instancia por voluntad propia. No sé si respondo tu comentario. Sí, ya, de manera general, pues básicamente Sí, claro. si hay castigo tiene más impacto que si hay alguna recompensa, ¿no? Porque incluso aquí hay muchos recicladores en donde compran plástico, pero pues estarlo juntando y llevándolo, pues tampoco no es muy común ver eso, ¿no? Es correcto. O de hecho, a lo mejor, por ejemplo, aquí en la parte de la ciudad, las escuelas tienden a hacer campañas de reciclaje, ¿no? En donde de alguna forma u otra le invitan a los alumnos que llevan las botellas, las escuelas van y lo venden las recicladoras y obtienen un beneficio. Pero a final de cuentas queda abierto a la voluntad de los alumnos de hacerlo. Pero vuelvo a lo mismo de cuando hablábamos. A final de cuentas, no deberíamos de ser, o el sistema debería de cambiar de forma que no quede de responsabilidad al usuario último esa posibilidad de regresarlo, no, porque estamos hablando de 7.000 millones de personas que van a estar consumiendo y que entonces se dispersa por mucho la responsabilidad. Sí, ya. Queda claro, entonces, gracias. General. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, pues un poco en base pues, a lo vivido, a lo caminado. Pues interesante la presentación, como para reflexionar bastante sobre esto. Y como decía Miguel, pues la sociedad pues tiene un comportamiento pues que quisiéramos que fuera pues un poquito diferente. Eh, a mí se me hace pues complicado, pero se han hecho esfuerzos. Estaba recordando precisamente, el Politécnico tiene del orden de 12 años que ha estado trabajando sobre la sustentabilidad. Tiene un grupo importante pues que ha estado desarrollando distintas actividades. Eh, Cada año hace congresos, acaba de haber el último 12 coloquio sobre sustentabilidad. Eh, Se presentan temas muy complicados, muy difíciles, pero pues se espera que la sociedad pues resuelva o contribuya. Y la postura aquí en la plática de decir, bueno, se le culpa a la sociedad, pero en realidad es una parte de esa sociedad, son las empresas, pues las que debían pues modificar la costumbre para no generar tanto residuo. Eh, es amplio pues hablar sobre el tema. Yo solamente me quiero referir a la parte que nos involucra a CITEDI en cuanto al consumo de dispositivos electrónicos. Yo tuve la fortuna o la experiencia en los 80s de trabajar precisamente en tecnología de semiconductores, cómo hacer pues los diodos, transistores, circuitos integrados, y me llamaba mucho la atención la cantidad de productos químicos que se necesita para esta tecnología, para esta industria, aunque era a nivel de investigación, pues había bastante material, muchos desechos. Desconozco a detalle, pues cómo, o sea, no era problema realmente esa parte de los desechos, pero la industria ha crecido enormemente. No sé en qué número esté, pero pues en ese tiempo, en los 80 andaba como en el tercer lugar, teniendo el acero, otros y la industria electrónica por allí. Pero precisamente la evolución y todas las aplicaciones pues están en base a la electrónica. Hay mucho que hacer. Entonces, esta plática nos sirve, nos despierta, pues para precisamente pensar
cómo podemos intercalar o apropiarnos del tema sobre sustentabilidad pues en nuestros programas aquí de CITEDI. Pues se tiene, digamos, de las últimas actividades, se tiene como la asignación de ver precisamente, meter el tema de manera transversal en los programas que tenemos. Pues lo comentamos en la plática anterior, el semestre anterior, sobre el tema, de pues buscar alguna colaboración, alguna forma, pues en los trabajos que desarrollamos aquí, trabajos de tesis sobre todo. Y bueno, pues esperamos, vamos a aprovechar esta plática pues igual en el grupo, pues para ver cómo podemos enriquecer el tema. El tema se me hace pues en lo particular muy interesante, muy importante, le sacaremos beneficio. Muchas gracias. De nada, al contrario. De hecho, si les interesa ver lo de los impactos que pueden tener los productos que usan o la innovación que desarrollan, la herramienta que comentaba del análisis de ciclo de vida les puede permitir bastante checar, o sea, cuáles son los impactos que tienen lo que usan, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo mejor alguna participación o demás, pues igual les comento, completamente abierto, ¿no? A apoyar en la parte de este marco, yo digo, conceptual de la sustentabilidad. A final de cuentas es un marco muy amplio en donde se vieron los 17 objetivos de desarrollo sustentable, pues prácticamente cualquiera de las actividades que estamos haciendo en la docencia caen en algunos de esos objetivos. Entonces, eso nos permite tener un marco bastante grande en donde movernos para simplemente, pues, decir dentro de la sustentabilidad o dentro del desarrollo sustentable. Parte de lo que decía al inicio era también, pues, definir el sistema sobre el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, puedo decir, pues, me voy a enfocar en un pedacito de esto que sé que al final de cuentas tendrá un impacto dentro de todo el sistema completo. Pero si queremos abarcarlo todo, pues prácticamente no alcanzamos, ¿no? Precisamente es parte de lo que habla de tecnología de modelación, de predicción y demás. Entonces, pues ahora sí que estar conscientes de que vamos a impactar en una posiblemente pequeña área que tendrá entonces algunas repercusiones, ¿no? Pero claro, adelante, yo estoy abierto y con gusto me gustaría apoyarlos en cualquier cosa que se pueda. Okay, muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, nada más hacer un comentario que a veces hay algunas investigaciones donde no se toma en cuenta la parte esa de la sustentabilidad y creo que sí estaría interesante, así como comentó el maestro Montoya, que incluyeran en el plan de estudios de CITEDI más información de esto para a lo mejor complementar trabajos y de cosas que quizás no se relacionan usualmente con la sustentabilidad, que se hicieran, por ejemplo, en el caso de la robótica, el control automático. A veces son investigaciones muy técnicas que más que de la aplicación se tratan del desempeño, aspectos muy matemáticos, muy numéricos, pero creo que sí estaría interesante incluir el impacto. Pero sí necesitaríamos como alumnos alguna capacitación constante y algunas ideas. Ese sería mi comentario. Es decir, bueno, al final de cuentas, perdón, no, al final de cuentas prácticamente todos los programas educativos de una forma u otra están ya incorporando estos temas. Así que yo creo que me imagino que en alguna posible reestructura del programa de maestría, pues lo más seguro es que lo puedan incorporar. Sí, sí, exacto. Digamos que recientemente, aunque hemos estado escuchando pues bastante de sustentabilidad, honestamente no había permeado así tan directamente a los planes de estudio. Actualmente ya es parte de los programas, digamos, de los programas de desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, y de eso origina que, digamos, aunque sea un paso chiquito, pues ya ahorita estamos tocando este tema aquí dentro del Seminario 3. Sí, a lo mejor es un pasito, pero antes no existía. O sea, hace un año atrás este tema no lo abordábamos. Y tienes mucha razón, Marco. Hay que estarlo
pues ahora sí que propiciando, incluyendo, y ojalá en el corto, mediano plazo, de alguna manera otras asignaturas, poniendo como el ejemplo, ¿no? Que tú ahorita mencionabas, a lo mejor no sé, en la asignatura de robots manipuladores, dentro de lo que se estudia, digan, a ver, ¿cómo consumimos menos energía para el mismo movimiento, ¿no? del robot? Y de alguna manera, aunque me parece, yo ahorita me atrevería a decir un poquito al aire, ¿no? Pero me parece que muchos de esos análisis se hacen en la optimización de los movimientos, que digamos que sea la ruta más corta para que el robot se mueva hacia un punto, ¿no? Hablando de las trayectorias, pero no se ve de esta manera sustentable, ¿no? De que ahorremos energía, que inclusive hasta el desgaste de las piezas, ¿no? Si son muy mecánicas y de alguna manera los motores o en algún futuro se tiene que dar mantenimiento de a ver cuánto este motor va a durar en uso, ¿no? O si son mecanismos con banda, por ejemplo, cuánto esta banda va a durar, ¿no? Me parece que a veces sí se piensa en esto de la optimización, pero de nuevo no se piensa en perspectivas de sustentabilidad, ¿no? Entonces a lo mejor ahí habría nada más, inclusive tal vez hasta cambiar concepto, ¿no? Que en el fondo tal vez se esté hablando de lo mismo, ¿no? Me parece que en el pasado se hablaba un poco más más bien en una economía, vaya, de dinero, que me cuesta menos, pero en este caso sería que me cuesta menos de energía, ¿no? Entonces sí hay un camino ahí bastante por avanzar, ¿no? Por trabajar. Y pues foros como el de ahorita, que se propician pues pues para empezar esta discusión, ¿no? Muy bien. Entonces, pues maestro, muchas gracias por auxiliarnos en esta presentación, por acompañarnos de nueva cuenta. Ojalá el próximo semestre pudiéramos contar de nuevo con su participación para seguir teniendo este tipo de discusiones, ¿no? Sí, Mientras claro, a la orden. Claro que sí, digo, a la orden. Sí, muchísimas gracias. Mientras tanto, pues me gustaría dar lectura a este reconocimiento que dice el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a Eduardo Montoya Reyes por haber impartido la conferencia La tecnología y la sustentabilidad en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital dentro del marco del Seminario Académico 3 del programa de maestría en Ciencias en Sistemas Digitales y del eje transversal de sustentabilidad del Plan de Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? El día de hoy, el 20 de octubre del 2021, atentamente el doctor Julio César Rolón Garrido, director de CITEDI, y pues cerramos con el lema del instituto, ¿no? La técnica al servicio de la patria.